alcance de cualquier persona. Peor, ahora obviamente este tipo de instalaciones, ya les he dicho que va a ser en lugares donde no tengamos mucho tráfico, donde no esté entrando y saliendo gente, ¿no es cierto? Entonces, seguramente a esta industria, esto normalmente que no es nada estética esta instalación, va a ser en lugares, unas fábricas o talleres donde las personas que ingresan son el dueño de la fábrica, algún operario y el electricista, si es que tuviera un electricista. ¿Ya? Y aquí están todas las prescripciones que tenemos. Por ejemplo, la distancia entre conductores como mínimo debe ser de 1,5 centímetros en locales o emplazamientos secos y de 3 centímetros en locales o en otros locales o emplazamientos, o sea, donde haya mayor humedad o donde tengamos chorros de agua, por ejemplo. ¿Ya? La distancia entre los conductores y las paredes, muros o cualquier otro objeto próximo no será inferior a 1 centímetro o de 5 centímetros cuando se trate de otros locales o emplazamientos. Entonces, acá nos están dando las recomendaciones y las prescripciones. Se supone que los conductores utilizados serán de tensión nominal hasta 600 voltios. Ya entonces, esos son los conductores que van sobre aisladores. Ahora, la canalización, o sea, canalizar quiere decir llevar conductores aislados en tubos protectores. Y conocemos entre las clases de tubos y protectores, conocemos principalmente 4 clases. ¿Cuáles son los tubos metálicos rígidos blindados? Luego tenemos tubos metálicos flexibles. Tenemos tubos aislantes rígidos normales curvables. O sea, estos son los de PVC. Tubos aislantes flexibles que pueden curvarse en las manos. Son los de PVC. O sea, con un poco de temperatura que se pone sobre una pequeña una llama de fuego, vamos a poder doblar perfectamente. Entonces, los tubos principales que conocemos son los metálicos y los de PVC. Entre los metálicos hay rígidos y hay flexibles. Y entre los de PVC también hay tubos de PVC rígidos y flexibles. Y acá nos están diciendo, nos indican, igual nos dicen que los cables que se van a utilizar deben ser de una tensión nominal no inferior a 600 voltios. Por ejemplo, nos dicen el diámetro externo de los tubos protectores deben ser igual o superior a 16 milímetros. Y acá tenemos en la tabla 8 la distancia máxima entre elementos de fijación o tubos protectores rígidos metálicos. Y acá tenemos el tamaño del tubo protector en pulgadas. Y aquí está la distancia máxima entre elementos de fijación, con los elementos que ya con los accesorios que ya hemos visto, ¿no? O sea, para tubos de media a 3/4 se debe sujetar cada 3 metros. Para tubos de 1/4 a 1,5 pulgada se puede sujetar cada 4,30 metros. Mayores a 3 pulgadas cada 6 metros. Y aquí tenemos la distancia entre elementos de fijación para rígidos, tubos rígidos. Estos son para tubos metálicos, estos son para tubos rígidos aislados, o sea, los tubos de PVC. Y ahí están las distancias. El diámetro del tubo nos están dando en milímetros
Y ahí están las distancias que debemos colocar los soportes, como son las abrazaderas. Ahora, la máxima longitud rectilínea permitida sin uso de cajas de derivación o inspección es de 15 metros, ¿no? Lo que ya les he dicho. Cada 15 metros se deben utilizar cajas cuadradas que hemos visto el día jueves con ustedes, ¿no es cierto? O sea, hay cajas octogonales, cajas rectangulares, cajas cuadradas. Estos tubos se deben utilizar, o sea, cuando hagamos un tendido, por decir, de tubos metálicos, cada 15 metros debemos colocar una caja cuadrada o para desviaciones de curvas de 90 grados, como podemos ver acá. Aquí está. Son cajas cuadradas y en este caso está desviando 90 grados y además está continuando. Esta distancia entre caja y caja debería ser de 15 metros. Si acaso tenemos longitudes parecidas a estas, ¿no? Porque en nuestras casas generalmente, si tenemos departamentos pequeños, no hay estas longitudes. Pero en nuestra facultad, por ejemplo, en los pasillos sí hay estas longitudes. O en una industria, en una fábrica, galpones de 100 metros, de 80 metros, existen estas longitudes. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá es que se deben colocar, en líneas rectas se deben colocar cada 15 metros estas cajas cuadradas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice en la página que acabamos, en el inciso que acabamos de ver. Acá tenemos la tasa máxima de ocupación de los tubos de tubos por cables aislados. ¿Ya? O sea, número de cables aislados, más de 4 aislados, tasa máxima de ocupación. O sea, el 40% de esos tubos debemos ocupar cuando son cables sin cubiertas de plomo. Y cables con cubiertas de plomo, o sea, se debe utilizar en este caso apenas el 55%. Si voy a llevar tres cables aislados, debo utilizar el 40% de los tubos. No podemos encajarlos o llenar de cables esos tubos. Tenemos que pensar que el día de mañana podemos hacer ampliaciones o tenemos que hacer mantenimiento frente a cualquier avería o perturbación que podría existir al interior de estos cables. ¿Ya? Entonces, es de esa forma que vamos a llevar estos cables. Nos dice acá que cuando hay un ramal de tubo protector, pasará obligatoriamente a través de áreas inaccesibles, impidiendo así el empleo de cajas de derivación. Esta distancia debe ser aumentada siempre que se proceda de la siguiente forma. O sea, ¿qué quiere decirnos? Si yo tengo cuando tengo línea recta, cada 15 metros voy a colocar estas cajas. Pero si tengo acá un codo, a los 5 metros tengo otro codo. En esos casos se hace un tratamiento especial. Nos dice, se calcula la distancia máxima permisible tomando en cuenta el número de curvas de 90 grados. Acá yo tengo 2 curvas de 90 grados. ¿Dónde se presenta este tipo de situaciones? Especialmente en los edificios. No nos olvidemos que en los edificios
están llenos de columnas y llenos de vigas. Y para hacer la instalación eléctrica, primero hay que montar los tubos y luego por el interior de estos tubos llevaremos los conductores eléctricos. Y acá nos dice que yo voy a sumar cuál es la distancia entre caja y caja. Y en este caso, por ejemplo, no hay 15 metros en línea recta. Sí, y sin embargo, estoy a mayor longitud. Ahora tengo 19 metros. Y lo que me dice la norma es que por cada codo debo aumentarle 3 metros. Por cada codo debo aumentar 3 metros. En total voy a tener 25 metros. ¿Ya? Y normalmente les he dicho que cada 15 metros debería tener cajas de inspección. Por esa razón, resto los 25, hago menos 15 metros y me va a dar 10 metros. Estos 10 metros, por lo que me dice acá, para cada 6 metros o fracción de aumento en la distancia, se utiliza un tubo protector de diámetro o tamaño inmediatamente superior al tubo que normalmente debería ser empleado el, para el número y tipo de los conductores. O sea, si hubiera tenido 15 metros, hubiera llevado, por decir, la cantidad de cables que tengo que llevar utilizando un tubo de, por decir, de 1 pulgada. Pero cuando se me presenta este tipo de situaciones, debo aumentar la sección del tubo y debo aumentar en función de esta relación. De 10 sobre 6 voy a tener 1,6 redondeando 2. O sea, para esta distancia de 25 metros con 2 codos de 90 grados, debo aumentar 2 medidas. O sea, si antes tenía que utilizar 1 pulgada, la siguiente medida que viene es de 1,5. Y la siguiente medida en pulgadas de los tubos es de 2 pulgadas. Entonces debo aumentar 2 medidas y acá en vez de utilizar en línea recta de 1 pulgada, como no estoy utilizando línea recta, debo colocar un tubo con sus respectivos codos, como hemos visto el día jueves, debería tener 2 pulgadas para llevar la cantidad de conductores eléctricos que inicialmente tenía que llevar por un tubo de 1 pulgada, ¿no? Entonces, cuando se presentan este tipo de instalaciones, se hace también esta forma de operar para no tener complicaciones en el futuro, porque ya les he dicho en el futuro, si tengo que aumentar un par de cables o tengo que sacar algunos cables porque ese circuito ya hay un par de cables que se han pelado acá, tengo que retirar, entonces tengo que tener flexibilidad al interior de los tubos. Ya les he dicho que máximo las relaciones han visto entre 55 y 30% que deben ser ocupados. El resto debe quedar libre como para poder manipular posteriormente. Acá tenemos el radio mínimo del lado interno de curvas en los tubos metálicos. Radio mínimo del lado interior de los tubos aislantes de PVC. ¿Ya? Y acá nos dice que
Deben ser empleadas cajas de derivación. ¿En qué casos? Para dividir la canalización, o sea, los tubos, en trechos no mayores a 15 metros. Para todos los puntos de empalme o derivación de conductores. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Estos son conexiones mediante terminal, o sea, son cambio de dirección y además para hacer algunos empalmes. Acá, por ejemplo, a simple vista yo puedo ver que me está hablando de una fase y de un neutro. O sea, esta es una cambio de dirección y voy a empalmar acá los conductores. Se supone la fase con la fase, tiene que continuar la fase. Pueden pintarle de rojo a la fase. El neutro, de acuerdo a la norma boliviana, es negro. Pueden pintarle de negro estos cables y obviamente tienen que continuar hacia, en este caso, hacia la derecha y hacia abajo, ¿no es cierto? La fase con la fase, el neutro con el neutro, y en este caso hay un cable de protección. Normalmente los cables de protección en nuestras casas no tenemos, solo tenemos fase y neutro. ¿Ya? Ahora, los empalmes en nuestras instalaciones no lo hacemos con terminales, ¿para qué nos vamos a engañar? Así debería ser por norma, pero sin embargo lo que hacemos es entorchar con un alicate y encima ponerle cinta aislante. Esa es la forma en que llevamos estos ductos con los respectivos accesorios, que el jueves hemos dicho que estos accesorios para este tipo de instalaciones tienen que ser cajas cuadradas, ¿no? Entonces, acá nos están dando todas las recomendaciones técnicas que deberíamos eh, tomar en cuenta, por ejemplo, para los cableados. Los conductores solamente deben ser colocados después de estar completamente terminada la instalación de tubos protectores y concluido todos los servicios de construcción que les los pueden dañar. O sea que normalmente en el proceso de construcción, nosotros cuando vacíen la losa, por ejemplo, al interior, antes de que vacíen, tenemos que colocar los ductos. Tenemos que colocar, si es para el piso de abajo, tenemos que colocar las cajas octogonales en los lugares donde vamos a poner las luminarias o las pantallas de luz o sockets en el piso de abajo. Pero al mismo tiempo para el piso de arriba, normalmente se pone en la losa para que desde el piso subamos 30 centímetros y coloquemos a los 30 centímetros las cajas rectangulares, que posteriormente, como dice acá, se hará el cableado. Primero porque nos pueden dañar. O sea, al final, una vez que han colocado el yeso y que han terminado muchos detalles en la construcción, recién se hará el cableado, por dos razones principales. Una, que nos pueden dañar, no los pueden pelar los cables, o especialmente en nuestro medio, a veces en las construcciones, un novato va a terminar, uno nuevo, quiero decir, va a terminar de colocar los ductos, va a colocar sus cajas y de paso le va a poner los cables. Y se va a ir un jueves o un viernes y va a volver la próxima semana y encontrar sus cables. O sea, como hay albañiles, hay plomeros, hay carpinteros, hay pintores. O sea, una construcción
tenemos cantidad de gente trabajando. Y al final uno no sabe quién se robó los cables. Eso les digo. No sé si eso pasa en otros países donde la verdad es de otra forma se maneja nuestra gente, pero yo les digo, en nuestro país ocurre este fenómeno, ¿no? Porque a veces no son de la misma empresa todos los que están trabajando. Entonces, es por esa razón que se debe colocar el cableado al final de la instalación. Y si es posible, una vez cableado, tratar de ponerle energía para evitar cualquier robo, ¿no? El cableado de los conductores debe ser iniciado después de que el conducto, o sea, los ductos o tubos, esté limpio para facilitar el cableado de los conductores que pueden ser utilizados. Lo que tenemos que hacer es que esos conductores no se pelen y para eso se colocan guías de empujamiento que solo deben ser introducidos en el momento del cableado de los conductores y no durante la ejecución de los conductos o tubos, por lo que les digo, porque, por lo que les acabo de comentar. Se debe colocar talcos, se deben colocar parafinas al interior del tubo u otros lubricantes para no perjudicar la aislación de los conductores o de los cables. Ya lo que más tenemos que cuidar es la aislación para no tener corrientes de cortocircuito en el momento en que estemos en. Vamos a energizar y como se han pelado cables del mismo lugar y de diferentes fases, vamos a tener grandes corrientes de cortocircuito si no tomamos estas precauciones. Se supone que ustedes son ingenieros o van a ser futuros ingenieros, no van a ser ustedes el colocado de los tubos en las paredes ni el cableado, pero tienen que instruir. O sea, ustedes como futuros supervisores, como futuros ingenieros ejecutantes, tienen que saber y recomendar a los electricistas o a las personas que van a hacer este trabajo la forma en que deberían trabajar para cuidar los aislantes. El diámetro de los tubos y el número de conductores que pueden llevar cada uno de estos tubos está en la tabla 8.6 y 8.7. Aquí está, tabla 8.6, número máximo de conductores aislados permitidos e instalar en un mismo tubo protector metálico, en este caso, tubo metálico. En un tubo de 5 octavos, que equivale a 15 milímetros y que tiene el aislante A. El aislante A, termoplástico de 60 grados centígrados. Con el aislante cloruro de polivinilo. Cloruro de polivinilo. Por eso se dice PVC. ¿Ya? Este es PVC. El B es polietileno termoplástico. El EPR y el polietileno reticulado, el aislante C. Entonces ahí está el conductor, por decir, número 14, 14 AWG, por el tubo de 5 octavos con el aislante PVC, puede llevar hasta 8 conductores, ¿no? El cable
Número 6, que es un cable de alrededor de, acá dice 13.3 milímetros. Y así sucesivamente, acá tenemos por el tubo de 4 pulgadas o 100 milímetros, ahí está la cantidad de cables que vamos a llevar. Acá hay vacíos, obviamente, por 4 pulgadas, no es para llevar conductores es para conductores más gruesos, ¿no es cierto? A partir, por decir 4 pulgadas, yo veo a partir de cables de un cero, que son de 53.4 milímetros. Y así sucesivamente, esto es para tubos metálicos y la tabla 6.7 es para tubos de PVC. Prescripciones generales para el montaje de los tubos. Acá está el trazado de la canalización y colocado de los tubos. Y acá nos está indicando cómo tiene que hacerse el trazado. Se hará siguiendo perfectamente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. Ver esquema 8.3. Veremos el esquema 8.3. Esquema 8.3. O sea, los ductos no puedo llevar en forma diagonal. O sea, alegremente, no nos olvidemos que si llevo en forma diagonal voy a tener ventanas, voy a tener puertas, pero acá me está indicando que para tomacorrientes debo llegar a 30 centímetros. Normalmente se lleva por el piso para subir 30 centímetros, pero si voy a llevar por la pared, entonces fíjense, acá voy a tener que ir a 20 centímetros del marco, bajar y continuar. 20 centímetros del marco de la ventana. Entonces, por esa razón, generalmente se lleva por el piso para los tomacorrientes. Pero para los focos también se lleva por el piso, pero del piso de arriba, ¿no es cierto? Para salir con una caja octogonal, como acá, cajas octogonal. Estos son apliqués. Este es mi living y quiero tener apliqués de focos o pantallitas que van a decorar mi living y que generalmente son de un color cálido, o sea, color amarillo, ¿no? La luz blanca se utiliza para escritorios, bibliotecas. Ese es un estudio de luminotecnia que no hemos hablado, no les he levantado el término de luminotecnia. Para instalaciones especiales, como por decir un hotel de 5 estrellas o un hospital de primer nivel, se hace cálculos luminotécnicos, o sea, para definir dónde, en qué lugares deben ser los puntos de luz. Pero para nuestras casas no hay necesidad, pues, de hacer un cálculo luminotécnico. En el living colocaremos, pues, 2 focos. En un dormitorio pequeño seguramente voy a poner un foco y en el velador habrá un enchufe. En mi cocina, que no va a ser tan grande, máximo entrará pues 1 o 2 focos. Lo que quiero decirles que para ese tipo de instalaciones pequeñas, generalmente no se hace ningún cálculo luminotécnico, pero para calcular la demanda máxima, por ejemplo, en locales, instalaciones
especiales edificios de 5 estrellas, se hace cálculo luminotécnico. El cálculo luminotécnico va a definir qué tipo de pantallas voy a utilizar y cuál va a ser mi demanda máxima o potencia máxima de los circuitos de iluminación en función del cálculo luminotécnico. Y además de estas normas que debo cumplir. En el esquema 8.2 igual nos está diciendo que debo llevar los ductos a 30 centímetros del suelo o del piso y del techo también a 30 centímetros. Y con respecto al marco de las ventanas o de las puertas deben pasar a 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, esas son las prescripciones que tenemos en nuestro texto, que son fáciles de entender, ¿ya? No quiero cansarles, no quiero aburrirles. Aquí están los elementos de construcción cuando tenemos muros de ladrillo macizo, cuando tenemos bloques de hormigón, placas de hormigón, en qué momentos debe hacerse el ducteado, está indicando acá, ¿de acuerdo? Los esquemas que hemos visto, montaje superficial de los tubos. O sea, los tubos pueden llevarse en forma superficial, puede llevarse en forma empotrada, o sea, empotrada es picando ladrillos, colocar al interior de los ladrillos y posteriormente vamos a pasar más o menos con menos de 1 centímetro de yeso, ¿no? Y el montaje superficial normalmente no hacemos pues en nuestros departamentos o casas o edificios destinados a viviendas. Normalmente el montaje superficial va a ser en lugares donde la estética no interesa mucho, como en los galpones, como en los talleres, por ejemplo, ¿ya? Igual instalación de ductos rígidos de PVC, ductos metálicos, la forma en que debe instalarse, igual de los ductos flexibles que son los de PVC. Acá nos está indicando todas las formas que deben cumplir con la norma. Conductores aislados e instalación o instalados en zanjas. Antes de ver eso, a ver, les mostraré un video de todo lo que hemos hablado antes. ¿Se ve y se escucha el video? Sí, Gracias. JSL Material Eléctrico, un mundo de soluciones para instalación. Sistema de tubos y conductos no metálicos libres de halógenos, utilizada en las instalaciones eléctricas según el Código Nacional de Electricidad.
Este sistema es utilizado en conexiones eléctricas de baja tensión, y cableado de telecomunicaciones de datos, voz, video y otros cableados de muy baja tensión. El sistema de conductos no metálicos, libres de halógenos de JSL, estará compuesto por, tubo de acciones mecánicas pesadas, accesorios para tubería libres de halógenos apropiados como, acopladores, uniones, pasacables, curvas y codos, fijaciones, para cables y tubos, cajas de conexión y empalme estancas para conexiones libres de halógenos, prensa estopas métricas para cables herracores, para tubos libres de halógenos. Para una completa instalación eléctrica, telecomunicaciones según los planes y proyectos aprobados. Un minutito, por favor. Ya, el anterior hemos visto, el anterior video era de tubos de PVC, no eran no metálicos, y la forma en que ustedes han visto, ¿no? Que se lleva en forma paralela con mayor razón si son tubos adosados en el exterior de los edificios. Han visto que utilizan codos, utilizan cajas cuadradas, ¿no es cierto? Ahora, especialmente al interior de las industrias, de las fábricas y de los grandes edificios, para llevar los conductores se utilizan bandejas, ¿ya? Y vamos a ver justamente ese tipo de canalizaciones.
Se supone que los conductores eléctricos vamos a llevar por el interior de estas bandejas y se deben llevar perfectamente alineadas. En términos vulgares se dice bien peinados. O sea, cada conductor eléctrico, por decir, si estoy llevando para un motor 3 conductores, los tendré a los 3 conductores juntos. Y luego para el otro motor, más acá, y para el otro motor, de la misma forma. Y luego voy a poner otra capa encima, y si tiene que entrar una tercera capa encima, hay que llevar lo más ordenado posible y señalizado para darnos cuenta en caso de que exista alguna perturbación, alguna avería, para darnos cuenta inmediatamente. O sea que los conductores eléctricos van a ir por el interior de este tipo de bandejas.
No encuentro el video para... Bien, continuaremos entonces con el texto. A ver, voy a buscar mientras tanto para ver... se ve el texto, ¿no? ¿Se ve el texto? ¿Me escuchan? Sí, sí, Inge. Ya, gracias. Entonces ahora vamos a ver conductores instalados en zanjas. Ya zanjas propiamente dichas que pueden estar en aplicaciones industriales y de edificios para llevar buen número de conductores sin necesidad de protegerlos individualmente contra daños mecánicos. Y acá nos están dando todas las características. O sea, por decir, deberán dimensionarse considerando que los conductores deben ir instalados en su interior en forma ordenada, así como por las bandejas que les he dicho, debemos llevar en forma ordenada, igual tenemos que llevar por las zanjas que permita su fácil identificación y acceso. O sea, el mismo tratamiento que para las bandejas al interior de esta otra forma de canalización. Se aceptarán zanjas en lugares no sujetos a lavados, inundaciones o donde no se manipulen, trabajen o transporten líquidos, gases corrosivos, polvos de granos de madera o de minerales que en mezclas o combinaciones de oxígeno y temperatura adecuada se hagan explosivos o lugares considerados no peligrosos. Si yo me veo obligado a llevar conductores, estoy en un galpón de 100 metros por 40 metros de ancho y o sea, no quiero gastar en bandejas, quiero llevar porque tengo cemento, porque tengo agregados, por cualquier razón decido llevar por ese galpón por zanjas, porque a lo largo del galpón de 100 metros voy a tener diferentes artefactos, equipos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces tengo que utilizar zanjas. Si es un lugar donde hay probabilidad de que se nos entre el agua, tienen que darle el desnivel. Toda zanja que va a llevar cables eléctricos tiene que tener un desnivel, o sea, tiene que estar inclinado de tal forma que cuando se entre agua por cualquier razón pueda escurrir, salir por un extremo del galpón fácilmente. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una zanja, siempre se debe tomar esa previsión contra el agua, porque el peor enemigo del conductor eléctrico es el agua, es la humedad. Fíjense, todos los conductores de una zanja deberían ser individualmente identificados, al menos en sus extremos y en lugares de acceso. Entonces, acá nos están dando todas las recomendaciones para llevar los conductores eléctricos por zanjas. Del shaft hemos hablado varias veces, o columnas de servicio técnico. El shaft generalmente es en los edificios. Te voy a dejar en un edificio, por decir, 1 metro o 2 metros, un cajón que desde el sótano va a ir hasta el último piso, por donde voy a llevar
Hablaré solo de los cables eléctricos y telecomunicaciones. Por este shaft cuadrado, por una pared irá agua, por la otra pared irá gas, por la otra pared alcantarillado y por la otra pared voy a llevar mis cables eléctricos, mis cables de telecomunicaciones, que deben estar, como dice acá, los conductores deberán asegurarse por lo menos cada piso. Cada piso les he dicho que tiene una altura de 3 metros. O sea, en cada piso voy a hacer una ventana o una pequeña puerta de acceso al shaft para que pueda primero instalar y después que el día en el futuro me permita hacer mantenimiento o en el futuro me permita hacer algunas instalaciones nuevas, tendido de cables o canalizaciones de cables nuevos, ¿ya? Entonces debe tener este shaft cierto espacio como para que una persona pueda o dos personas puedan movilizarse al interior del shaft. Conductores aislados colocados en bandejas, ya hemos visto las bandejas. Entonces han visto cómo se hace el montaje de las bandejas. En nuestro medio las bandejas son más económicas, menos sofisticadas, no como las que hemos visto, que esas bandejas tienen un costo bastante elevado, pero sí tienen bastante flexibilidad, ¿no? Entonces, acá está dando, por ejemplo, no se aceptan bandejas en lugares sujetos a daños mecánicos. ¿Cuáles son los daños mecánicos? Que, por ejemplo, vamos a tener muchas grúas, muchas montacargas, o sea, grúas me refiero a las que van en el techo, y que cualquier rato pueden caerse sobre los cables eléctricos, ¿no es cierto? Y dañar los cables eléctricos. Por eso no se recomienda en lugares donde va a haber daños mecánicos. Y así sucesivamente, otra forma de canalizar son los conductores aislados en electroductos. ¿Cuáles son los electroductos? Les mostraré. Estos son electroductos o cableductos, más conocidos como cableductos en nuestro medio. O sea, las dimensiones de este cableducto estarán pues en función de la cantidad de cables que tengo que llevar, ¿no es cierto? Acá estampados con tapas. Para darle mayor ventilación utilizaré en el oriente boliviano, por ejemplo, que trabajan a grandes temperaturas, utilizaré este tipo de cableducto. En el altiplano no hay mucho problema porque no tenemos grandes temperaturas. Pero acá también se puede llevar entre el techo y la pared como una especie de moldura, o sea, cuidando la estética de una instalación. Entonces, estos son los cableductos o los electroductos. Estas son las bandejas tipo escalera. Acá está para en forma de T. Este es otro tipo de bandeja. Las que hemos visto en el edificio de laboratorio, la bandeja era tipo escalera, ¿no es cierto? Estas bandejas son de mayor costo, claro, porque también son más cerradas. Y aquí están las tapas, los accesorios para esta bandeja tipo T, para derivar cables, ¿no es cierto? Y su respectiva tapa. Acá tenemos en 90 grados y esta es su respectiva tapa. Acá tenemos esta bandeja y su respectiva tapa. Igual acá, la bandeja y posteriormente se utilizarán las tapas para evitar el acceso de roedores, por ejemplo. Los ratones son campeones para mascar los aislantes, ¿no? Y son los que nos pelan los cables que posteriormente, si van a pelar
dos cables juntos de fases diferentes, nos van a ocasionar accidentes de verdadera magnitud. Conductores en molduras son los que hemos visto. Aquí están los cableductos o electroductos, los conductores en molduras, que les he dicho, especialmente para cuidar la parte estética. ¿De acuerdo? Ahí están las prescripciones de las instalaciones de las molduras, separación entre dos canalizaciones, elementos de las construcciones, consideraciones para el paso de las canalizaciones. O sea, si tengo que cruzar construcciones de galpón a galpón, entonces tenemos también que tomar en cuenta en toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, porque seguramente tienen que estar herméticamente cerradas, porque si voy a pasar de una construcción a otra, en una época como las que estamos viviendo ahora, que llueve de día y de noche, entonces voy a tener problemas, ¿no? Entonces tampoco voy a dejar perforaciones. Por decir, los extremos de los tubos metálicos estarán provistos de boquillas de bordes redondeados de dispositivos equivalentes. O sea, tienen que estar herméticamente cerradas, ¿de acuerdo? Ahora, si tengo que, por ejemplo, trasladar de un galpón donde hay bastante chorros de agua, bastante humedad, y a otro galpón donde ya no tengo ese problema, entonces la, la bandeja irá de abajo hacia arriba o el tubo irá de abajo hacia arriba, de tal forma que no me entre ni el agua ni la humedad a un local seco. Fíjense, si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades marcadamente diferentes, o sea, lo que les acabo de decir, se dispondrá de modo que se impida la entrada y acumulación de agua en el local más húmedo. Entonces, del más húmedo al menos húmedo, los ductos tienen que ir en forma ascendente, ¿no? No pueden ir en forma descendente, porque si no todo el agua y toda, especialmente los chorros de agua y el agua pueden estar chorreando además al otro ambiente. Son detalles que uno tiene que cuidar. Y todos esos detalles están prescritos o recomendados en cada uno de estos incisos, sin protección suplementaria, instalaciones enterradas que si no voy a pasar por aire entre galpón y galpón, voy a tener que enterrar los conductores. Y aquí están, los conductores deberán ser enterrados como mínimo a una profundidad que se indica a continuación. 60 centímetros cuando están directamente enterrados, 15 centímetros cuando están instalados en ductos rígidos metálicos. ¿No es cierto? 30 centímetros cuando están instalados en ductos o cableductos rígidos aislados. Ahí nos están dando todas las prescripciones. Instalaciones prefabricadas. Todavía no construimos casas prefabricadas en Bolivia, ¿ya? Y acá tengo toda una lista de materiales, de cajas, de tubos, de codos, conectores, boquillas, abrazaderas, molduras, cableductos, cable canales, bandejas, etcétera, etcétera, tenemos acá. Ya lo que ya hemos visto.
Entonces, con eso hemos terminado el capítulo 8 y más bien prefiero mostrarles un video sobre el tema que hemos avanzado el día de ayer, para que se entienda un poco mejor sobre los sistemas de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Ya, este es cómo funciona un sistema de puesta a tierra, lo que hemos visto el día jueves hemos visto con ustedes, ¿no? Los sistemas de puesta a tierra. Hola amiguito, hoy te voy a enseñar qué es la puesta a tierra, cómo funciona el cambio. Se ve y se escucha el video, ¿no es cierto? Sí, Inge. Gracias. Cable a tierra y sobre todo, para qué sirve. Así que, empecemos. Hola amiguito, hoy te voy a enseñar qué es la puesta a tierra. Acá quería explicarles, o sea, este es el transformador que está cerca de nuestra casa, o puede ser el transformador de nuestro galpón. Y normalmente hay dos sistemas, en este caso, hay dos sistemas de puesta a tierra. El primero que les dije, que es el de alimentación o el de ELFEC, y le voy a designar con la letra T, ¿no es cierto? La primera letra del sistema de puesta a tierra. Y si este galpón tiene equipos muy delicados, si bien tiene el cable de protección, pero no utiliza el mismo sistema de puesta a tierra. Si utilizara el mismo sistema de puesta a tierra, sería TN, ¿ya? Y si el cable de protección y el neutro irían separados, sería TNS. Pero si fuera un solo cable, el cable verde de protección y el cable neutro, sería TNC. O sea, de ahí vienen las letras. En este caso, cuando son dos sistemas de puesta a tierra o toma de tierra separados, se llama sistema TT. ¿De acuerdo? Aprovecho para este gráfico para explicarles. Y el TNCS es la combinación de cuando van separados o cuando van combinados. Una parte van separados y otra parte van combinados. ¿Ya? Pero acá nos va a explicar el sistema de puesta a tierra utilizando otros conceptos, pero que llegamos a lo mismo. Cómo funciona el cable a tierra y sobre todo, para qué sirve. Así que, empecemos. Para entender cómo funciona el sistema de puesta a tierra, empezaremos por el transformador de tu barrio. Un transformador como este de aquí, de donde salen tres líneas o fases, 1, 2, 3, cada una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase
alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería cero, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no... Por eso cuando un pajarito se para sobre el cable, ese pajarito no tiene continuidad. Mientras ese pajarito no choque la fase y el neutro, no le va a pasar nada. Pero si es un pajarito bastante grande, cuando extiende sus alas, puede chocar entre la fase y el neutro y ahí sí se va a electrocutar. Pero mientras tanto, va a estar como acá, como nos dice el sistema de tierra. Esa es la razón por la que los pajaritos no se electrocutan cuando vemos paraditos en los cables. puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja.
Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución, donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente, y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato, en este caso una lavadora. Ahora, en esta lavadora, el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? La magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano, y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia, y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia, por lo tanto la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro, en este caso 9.5 amperes de los 10, y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto, pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso, pero sí lo es, suficiente como para matarte, porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito, así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco. Antes de entrar al caso 2, nos dice, te vas a morir. Y eso es cierto, o sea, no está especulando en este video. Si pasa 0,5 amperios, con seguridad que vamos a tener problemas. Pero ¿cuándo vamos a tener problemas que puede causar un accidente ya irreversible?
Si tú tocas con la mano izquierda, esa corriente va a pasar por tu corazón y de 0,5 amperios ya puede paralizar tu corazón. O sea, por eso dice de 0,3 amperios ya es algo que nos va a ocasionar. ¿Qué va a pasar cuando se paraliza tu corazón? Va a dejar de bombear sangre a tu cerebro. Y si el cerebro no recibe sangre oxigenada durante 3 minutos, mejor dicho, dejó de recibir sangre, se produce la muerte cerebral. Y al producir la muerte cerebral, te va a dejar como un vegetal. Aunque no te hayas electrocutado, o sea, no te haya quemado la corriente. ¿Ya? Y para eso aprovecharé para explicar lo que después vamos a avanzar. Hace rato estaba acá en el video y van a volver a poner el disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial, cuando actúa, como su nombre indica, cuando hay diferencia de corriente. Fíjense, el interruptor diferencial, repito, cuando hay diferencia de corriente. O sea, está entrando por acá 10 amperios. Al tocar la persona, se va a venir 0,5 amperios por la persona y 9,5 amperios por el neutro. Va a pasar a la persona por este pequeño contacto indirecto, ¿no? Vuelve por el neutro 5 amperios y eso detecta el disyuntor diferencial. Si entraba 10 y está volviendo 5, actúa inmediatamente el disyuntor diferencial y la va a salvar a esta persona. Entonces, el disyuntor diferencial no actúa mientras si entra 10 y vuelve 10 amperios, ahí está tranquilo el interruptor diferencial. Pero cuando ya hay diferencia de corriente a la entrada y a la salida, inmediatamente va a actuar. El momento que va a tocar le va a pasar corriente, pero al servir en milésimas de segundo circulando 0,5, ya hace que haya diferencia de corriente en el retorno y va a saltar. Pero para eso colocamos el cable de protección del sistema de puesta a tierra. Y eso es lo que nos va a explicar ahorita. No quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el tomacorriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito.
Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de cero y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de cero. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de cero y en este punto hay un voltaje de cero, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando en la empresa de luz. Pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora Esa es la función del sistema de tierra. Algo más quiero aclararles. Cuando nosotros vamos a comprar un electrodoméstico, un equipo de música, televisor, etcétera, etcétera, la clavija que vamos a conectar a nuestro enchufe viene de esta forma, para la fase, para el neutro y esta para el sistema de tierra. Pero como en nuestras casas no tenemos el sistema de tierra, ¿qué hacemos? Cortamos, ¿no es cierto? Porque en nuestras casas la placa del enchufe solamente tiene perforaciones para el neutro y para la fase. Para el sistema de tierra no tenemos. Por eso es que tenemos que cortar, por eso es que las placas de los tomacorrientes en nuestras casas solamente vienen con 2 perforaciones. ¿De acuerdo? la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hace? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Ya, con eso hemos terminado la clase de hoy. Nos hemos pasado 6 minutos, pero valía la pena. No sé si tienen alguna pregunta por lo que hemos avanzado hoy, capítulo 8. Y el video que hemos visto corresponde al capítulo 9. ¿Ya? Entonces,
Si no hay consultas, terminamos acá y nos vemos la próxima semana. Creo que no hay consultas, entonces nos vemos directamente la próxima semana con el capítulo que corresponda. Y decirles que el día de ayer se ha fijado la fecha del primer parcial. Anthony, ¿para qué fecha hemos definido? O Jimena, ¿para qué fecha hemos definido? Para el 24 de abril, Inge. Para el 24 de abril, para los que no han venido el día jueves. ¿Ya? No ayer, el jueves. Muy bien, que les vaya bien, que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima semana.